Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. La verdad es que para mí es un honor realmente poder estar aquí con ustedes esta noche. Cuando el pastor me hablaba, gracias, yo estaba, Señor, ¿por qué quieres este tema? Y el tema es, el que el pastor me dio fue caminando bajo cobertura. Y a veces tocar este tema es muy importante porque a veces estamos caminando pero no sabemos bajo qué estamos caminando, ni cuál es la visión bajo la que estamos caminando, ni cuáles son las normas, ni cuáles son las bendiciones, ni qué es lo que nos coloca límite cuando estamos caminando. Y le preguntaba al Señor, y antes de orar quisiera que leyéramos Judas. Judas, y vamos a mirar aquí, es una palabra fuerte, pero es una palabra muy necesaria. Judas versículo 11. ¿Lo tienen, mis amados? Está antecitos de Apocalipsis. Judas versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Cuando habla acerca de apacentarse a sí mismo, quiere decir que usted no necesita quien apaciente su alma, ni persona, ni Dios, ni ninguna autoridad. Cuando habla acerca de apacentarse a sí mismos, está diciendo que ellos mismos son ley para ellos mismos. Y dice aquí la palabra: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y con esta palabra, el Señor me decía que por eso había traído en este tiempo para la iglesia esta palabra. Porque cuando la iglesia está pronta a ser tratada por Dios, trabajada por Dios para empezar a dar fruto, la iglesia necesita estar plantada en un solo lugar. Y hay quienes tienen por costumbre ir de iglesia en iglesia y son como árboles desarraigados, que no están bajo cobertura, que no están sujetos a ninguna autoridad y por tanto no pueden ver jamás fruto ni en sus vidas ni en lo que hacen. Y Dios trae esta palabra para la iglesia porque lo que el Señor me mostró durante la alabanza es que esta iglesia va a empezar a ser tocada por la mano de Dios, para empezar a dar fruto y fruto en abundancia. Cuando el fruto es del Espíritu Santo, nada ni nadie lo puede detener. Y dar fruto conlleva que el árbol tenga que tener un peso, conlleva que tiene que ser regado, tiene que ser cuidado, tiene que ser aún podado. Digan conmigo, podado. Y díganle al que está a su lado, y a veces la poda duele. Amén. Porque nos gusta eso del fruto, pero cuando viene el ayayay, ahí sí no nos gusta. Entonces vamos a orar, mi amada iglesia, para que estemos unánimes juntos en el sentir que el Espíritu Santo ha colocado en esta noche. Padre
Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de ti, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, y que tu palabra penetra y separa las cosas del espíritu y de las del alma, Señor. Señor, haz una separación en esta noche de tal forma que los árboles que somos plantío de justicia de Jehová, empecemos a dar el fruto que tú esperas para este tiempo, Señor. Todo aquel que anduvo desarraigado, declaro que se plantará fielmente, firmemente, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidad, porque tú eres un Dios de misericordia y porque tu justicia es para siempre, Señor. Padre, aún a nosotros los pastores, danos ese revestimiento en este tiempo que necesitamos para corregir lo que no esté de acuerdo a tu palabra, para recibir de ti esa investidura que solo proviene de tu espíritu para hacer las cosas sin carga y hacerlas bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a comenzar, amorcito, a poner la primera. Los que tomen apuntes, los invito a tomar apuntes. Y mientras el hermano coloca la vista, la primera vista, yo vengo a hablarles sobre la cobertura. Y resulta que la sombrilla es un buen ejemplo acerca de cobertura. Si ustedes miran esta sombrilla, ¿sirve para qué? Para proteger del sol, de la lluvia, aun si llegara a caer algo de arriba. ¿A quién le pega primero? A la sombrilla. Así que dígale al que está a su lado, es bueno tener cobertura porque primero le pegan, ¿a quién? A la cobertura. Muy bien. Entonces un día Dios me hablaba acerca de qué era la cobertura y me decía, tú tomas la decisión de caminar bajo cobertura o por fuera de la cobertura. Y hay quienes quieren caminar por fuera de la cobertura porque se quieren mojar, porque se quieren asolear, porque quieren estar expuestos. Y cuando lo hablamos espiritualmente es aquellos que quieren hacer lo que bien les parece. Perdónenme la expresión, quieren hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Pero cuando se está bajo el abrigo, yo sé que no me puedo salir de aquí porque me mojo, no me puedo salir por acá porque me mojo, tengo que caminar correctamente bajo la cobertura. Entonces, mis amados, en esta noche vamos a entrar en el maravilloso mundo del conocer sobre la cobertura. No sé si se ve bien, ¿lo alcanzan a ver bien? Cobertura espiritual, y ahí ustedes ven un león cuidando una ovejita, y es Dios como poderoso gigante cuidando de su creación. Amén. Sigamos a la otra, amor. Definición de cobertura: es la acción de cubrir, cubierta que se coloca sobre otra para tapar, beneficio a través de un conjunto de medidas para proteger un territorio. Esto es lo que dice el diccionario a modo general de qué significa la palabra cobertura. Pero vamos a mirarlo, la cobertura espiritual. Definición de cobertura espiritual. Dice, es la acción sobrenatural de Dios para traer protección a su creación y a la iglesia. Protección espiritual y mentoreo que se le da a una persona. ¿Cuántos aquí pueden decir que han recibido alguna vez mentoreo de una cobertura? ¿Qué es mentoreo? Es un seguimiento, es una guía, es una instrucción a través de la palabra de Dios. ¿Quién es el que está encargado de hacer el mentoreo en la iglesia? Los pastores. Amén. Los pastores. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos aquí han tenido mentoreo? Levanten la mano. Ahora se aumenta el número. Muy bien. Vamos a la siguiente, hijo. Vamos a ver que la primera cobertura establecida por Dios es la cobertura
familiar. Pero antes, así, aquí está bien. Dice la organización de la cobertura. Dios es la cabeza ¿de quién? Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, hombre y mujer como padres, cabeza de sus hijos. Y ahí encontramos una serie de citas bíblicas que corroboran lo que les estoy hablando. Eso se los dejo de tarea. No voy a leer porque el tema realmente es muy extenso y Dios me pidió que hablara acerca de mi testimonio. Entonces quiero darles esto a manera de conocimiento para que tomen apuntes y en la casa puedan corroborar las citas bíblicas. Seguimos con la otra, amor. Otro tipo de cobertura es la cobertura de la iglesia. Aquí vemos varias personitas, retrocédela, bajo un paraguas, y realmente cuando estamos dentro de la iglesia, estamos bajo la cobertura de la iglesia. Ahora sí sigue, mi amor. Dice entonces, como familia de Dios, Dios es el Padre, Cristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestro ayudador y consolador, compartiendo un Señor, una fe, un bautismo, cada miembro con una actividad propia para edificación de todos. Amén. Entonces, por ejemplo, los que estamos dentro de esta iglesia, y aquí vamos a hablar de algo importante, toda cobertura tiene normas, tiene estatutos, tiene unas leyes, tiene una visión y tiene una misión. Y los que están bajo la cobertura caminan bajo estas cosas. Entonces, por ejemplo, habrán casas donde usted le dice al hijo, el televisor se apaga a las 9 de la noche. Pero habrán casas donde el hijo puede ver televisión hasta las 3 de la mañana. ¿Qué significa? Que cada cobertura tiene unas normas de acuerdo a la cabeza que está establecida en ese lugar. ¿Hasta aquí vamos claros? Amén. Vamos con la otra, amor. La relación entre cobertura y autoridad. No podemos hablar de cobertura si no hablamos de autoridad. Las dos cosas van de la mano, cobertura y autoridad. Dice, estar bajo cobertura es estar bajo autoridad. Debemos reconocer autoridad, gobierno y dirección de Dios sobre nosotros. Sin respeto a la autoridad, no hay cobertura. ¿Aló? Sin respeto a la autoridad, no hay cobertura, ni orden, ni disciplina, por lo que se vive una vida mediocre, inmadura y llena de rebeldía. Y esta cita sí la vamos a mirar, Romanos 13, vamos a buscarla. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis amados. Y yo quiero hablarles un poco acerca de este punto del respeto a la autoridad.
Porque a veces la autoridad, bajo la cobertura, cuando somos ovejas y estamos sujetos a esa autoridad, hay cosas que no entendemos. Hay mandatos que nos hacen y no entendemos. Entonces resulta que un día mi pastor, yo formaba parte del equipo de la alabanza, dirigía la alabanza de la iglesia, y el pastor un día me dijo: China, de hoy en adelante solamente entrégueme en todo el cancionero. Teníamos como 200 canciones en ese tiempo. Van a cantar solo 10 canciones. Y yo le dije: ¿cómo? Siempre las mismas 10 canciones, ¿y por cuánto tiempo? Y me dijo: yo no sé. Y me dijo: y no solo eso, China, de hoy en adelante en el culto solamente van a cantar 10 minutos de alabanza. Y entonces, como líder de alabanza, ¿qué pasa con el líder de la alabanza? El líder de la alabanza es cobertura de los que dirige. ¿Sí me hago entender? Entonces vengan para acá los líderes de la alabanza. Vengan para acá, vamos a hacer esto más gráfico para que lo podamos ver y entender. Tan linda mi pastora, me va a servir de actriz. Eso. Entonces resulta que yo dirijo, y por dirigir, cojan la sombrilla y métanse, pues que me subieron todos. Por dirigir la sombrilla supuestamente soy yo. Y la que busca la guianza del Espíritu para lo que ha de fluir en la alabanza, tengo que ser yo. Y lo que recibo de parte de Dios cubre a todos los ministros de la alabanza, tanto a los músicos como a los que cantan. Si yo entro en amargura o en desacuerdo con mi autoridad, esa amargura también los va a contaminar a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo digo: ¿cómo les parece? El pastor dijo que solo 10 canciones y solo 10 minutos de alabanza. ¿Ustedes qué opinan? Y el uno opina, el otro opina, y todos nos empezamos a coger el mismo espíritu, no de revelación, sino de maldición. Y nos vamos al momento de la alabanza bravos. Pónganse en bravos. Muestren allá la bravura. Muchas gracias, mis amores. Un aplauso para mis actores. Entonces, mis amados, yo entré en una rabia con mi pastor, no con Dios, con mi pastor, y empecé a decirle: Señor, pobre pastor que no sabe lo que hace. Pobre pastor, Espíritu Santo, revélale a mi pastor, porque ¿quién adora en 10 minutos? Pero yo no sabía por qué Dios había colocado esta locura en el corazón de mi pastor. Y lo que entendí, y luego tuve que pedirle perdón al pastor, es que si usted no fluye en 10 minutos, usted tampoco va a fluir en media hora ni en una hora. ¿Aló? Entonces lo que él estaba produciendo en nosotros era que esos 10 minutos fueran los 10 minutos más intensos, donde le entregáramos la pasión y el corazón a Dios, y que usted no requiere de una cantidad y variedad de canciones para expresarle a Dios lo que realmente usted siente que quiere traer a la iglesia. Cuando ya lo entendí, me tocó llamar a todo el grupo de alabanza y decirles: me equivoqué, les pido perdón, y vamos a pedirle perdón al pastor. Y es necesario que todo aquel que es cobertura y está bajo cobertura reconozca que se equivoca y pida perdón. Es importantísimo, porque cuando hablamos de cobertura estamos hablando de humildad. Y si usted no lo hace, los que están debajo de usted tampoco lo van a hacer. Recuerdan que lo que viene de la cabeza empieza a regarse por las barbas y coge todo el resto del cuerpo. Amén. Otro día les voy a contar, porque quiero ejemplos gráficos para que entendamos. Otro día mi pastora, resulta que vivía por la calle Novena, al frente de la arepería en Cali. Las casas de ese sector son bien altas porque son bien viejas. Y yo vivía en el segundo piso,
y en el segundo piso había otra pared que parecía para un tercer piso. Y resulta que me dice, llega una visita y había una niña de 7 años, mi hijo mayor en ese entonces tendría 3 añitos, el pequeño tenía 1 año y medio. Y entonces viene el niño y me dice, mamá, el niño se cayó. Y yo le dije, papi, recoja al niño. Me dijo, no, mamá, el niño está abajo. Y salimos corriendo, miren, el niño cayó de una altura mucho más alto que esto, rompió la teja que había en esa casa. La parte de abajo vendían electrodomésticos y era un sábado en la tarde, ya se habían ido, no había nadie que abriera la puerta. En la noche yo tenía culto, tenía que ir a dirigir la alabanza. Me tocó llamar los bomberos vinieron, sacaron el niño. Estábamos desesperados con mi esposo, la cabeza del niño era el doble del tamaño normal. Mi esposo se fue para el Club Noel por urgencia, yo le dije, váyase, yo ya llego, voy a la iglesia a avisar que no puedo porque tengo que irme a la clínica. Pero cuando yo llegué a la iglesia, mi pastora me dijo, qué pena, Olga, no hay quien te cubra, te tienes que quedar a dirigir la alabanza de la iglesia. ¿Aló? ¿Cuántos aquí han sido rebeldes? Levanten la mano. Hay que hacer unas liberaciones de mentira en esta iglesia. Todos hemos sido y aún somos rebeldes. Amén. Por eso lo importante de esta palabra. Y saben, amados, yo empecé, claro, como no son los hijos de ella, claro, si se le hubiera caído el hijo a ella, ya estaría corriendo, llorando, ya me hubiera delegado a mí la carga de ella. Y empecé por dentro, en amargura, a hablar en contra de mi pastora. Le conté a los de la alabanza, y los de la alabanza miraban a la pastora, y me miraban a mi pobrecita. Y saben, cuando empecé la alabanza, yo quería cantar canciones de adoración para llorar. Pero el Señor me decía, yo quiero gozo, que haya alegría. Y yo era, no, Señor, tristeza, adoración. Pero con Dios nadie puede contender. Y terminé cantando alabanza y alegría. Cuando se me olvidó el muchachito, a mí se me olvidó que tenía un hijo que ha caído casi de un tercer piso, que tenía la cabeza el doble, se me olvidó. Cuando vi entrar a mi esposo, me acordé y él me hizo así y yo entendí que todo estaba bien. Pero cuando yo bajé, me dice mi esposo, mi amor, quiero que vengas a mirar el niño. El niño tenía un chichoncito pequeño como si se hubiera caído de una silla. Y me dijo, pasó algo extraordinario. Yo estaba ya para entrar a ver el médico y tú no llegabas. Y yo empecé a ver que la cabeza empezó a bajarse, a bajarse, a bajarse. Y entonces le dijo, ay no, Señor, no se lo quite todo porque no me van a creer que el niño se cayó. Y le quedó el chichoncito. Y entonces me dice mi esposo, y Olga, el médico lo vio y dijo, no, yo no le voy a remitir ni radiografías, nada, este niño está perfecto, este niño no tiene nada. Y entendí que cuando tú adoras a Dios, te ocupas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Y yo tuve una vez más que ir agachada y avergonzada a decirle, pastora, perdóneme. Y al grupo de alabanza, perdónenme. Ese grupo de alabanza me conocía a mí todas las debilidades, porque la embarraba una y otra vez. ¿Sabe una cosa, mis amados? La cobertura, lo agradable de esto es que la cobertura que ha sido dada por Dios nos entiende, nos acepta como somos, nos ama, espera que maduremos, espera que lleguemos al nivel que Dios quiere que llegamos. Amén, mis amados. Y aún mismo nosotros como pastores, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces con mi esposo no nos hemos equivocado?
pero siempre aceptamos la equivocación y vamos y pedimos perdón. Perdónenos, nos equivocamos. La cosa no era así. Lo importante que quiero dejarles plasmado en esta noche es que tú tienes que aprender a amar tu cobertura, a someterte aunque tú no entiendas la instrucción que viene de parte de la cobertura, a obedecer la autoridad delegada por Dios, porque tú puedes decir, ¿y qué tal que se equivoque? Aunque la cobertura se equivoque a través de la autoridad que está dando, Dios te enseñará algo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en la medida que vayamos avanzando, yo les voy a contar también cómo la cobertura nuestra se equivocó con nosotros y cómo Dios nos ha ido madurando. Por cierto, quiero decirles que llevo más o menos 28, 29 años con el Señor y llevo 25 años con mi esposo pastoreando y seguimos con la misma cobertura. Nunca nos hemos cambiado de cobertura. Y creo que tengo la autoridad de parte de Dios para dar este tema, por eso, mi pastor. Entonces vamos a continuar. La otra, amor. Aquí habla acerca de la autoridad espiritual, no se ven muy bien las letras, pero lo que habla es que la autoridad no la hacen los dones, la autoridad no lo hace que también tú te vistas, sirvas, donde vivas. Realmente la autoridad espiritual es la que nace de un carácter tratado por Dios. Amén. Y de un fruto continuo de estar obedeciendo a Dios. Entonces, mis amados, vamos a mirar, sigue la otra. Dice, definición de autoridad espiritual. Es la facultad o poder para mandar o gobernar. Tiene jurisdicción, influye a otros, poder delegado por Dios al creyente y el derecho de ejercitar ese poder. Nosotros pertenecemos a un reino, amén, mis amados, y ese reino es la jurisdicción de Dios. Y dentro de esa jurisdicción estamos nosotros los siervos del Señor. Y entonces el pastor tiene esta jurisdicción, que es esta iglesia en Tuluá. Pero dice, tengo una hija en Cartago, tiene jurisdicción en Cartago. Y en la medida que nos vayamos ensanchando, la jurisdicción va a irse anchando. Amén, mis amados. En lo espiritual, Satanás sabe cuál es la jurisdicción de cada uno y la respeta. Amén, la respeta. Por eso Satanás sabe que usted es la cabeza de su casa y lo respeta si usted camina conforme a las reglas del Señor, a los estatutos del Señor. Vamos a la otra. Autoridad de Dios. Esta no vamos a buscar las citas. La autoridad de Dios se ve en que Él es todopoderoso, es soberano, es creador. Él es Dios del reino, de Él es el reino, el poder y la gloria, y Cristo tiene toda potestad. Amén. La otra. Toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y aquí vamos a mirar las autoridades delegadas. Gobernantes, patrones y jefes, los esposos, los padres, los pastores, líderes de la iglesia, los que trabajan en su obra. Todos estos tienen autoridad. Amén. Y como tienen autoridad, la autoridad hay que respetarla. ¿Cómo funciona la autoridad dentro de la iglesia? La máxima autoridad aquí, por ejemplo, serían ¿quiénes? Póngase de pie mi pastor Abacú y su esposa. Ellos son los pastores. Ellos serían la máxima autoridad de esta iglesia. Pero bajo ellos dos, ¿quién hay? Para explicar quién sigue. Las cabezas de ministerios, pónganse en pie.
junto con los pastores de Cartago. No, pues que en Cartago están los pastores de... Ustedes tienen otro cuento allá. Estamos hablando de aquí. Los líderes cabezas, mírenlos. Después de los pastores, están los líderes cabeza de ministerio. Ellos son la autoridad que sigue después del pastor. Y así sucesivamente ellos tienen una autoridad delegada sobre otros. Amén. Pueden sentarse, gracias. Entonces pasa lo siguiente. Cuando se delega autoridad, se da autonomía. ¿Sí me hago entender? La autonomía es cómo funciona, que usted puede hacer con la autoridad, de acuerdo a lo que Dios le ha establecido a usted, cosas que usted va y le dice al pastor, estoy haciendo esto, pero usted es libre para hacerlo. Por ejemplo, el pastor me delega a mí y me dice, Olga, necesito que decore la iglesia. Y yo le digo, gracias pastor. El pastor me tuvo en cuenta, pero conozco una hermana que infla muy bien bombas y hace las cintas muy bonitas, y le digo, hermana, le delego para que infle las bombas y coloque las cintas, ¿verdad? Ahí hay una autoridad delegada, pero resulta que el pastor no puede, escuchen, qué bombas tan horribles, qué cintas tan feas, quítenme eso. ¿Aló? ¿A quién tiene que ir el pastor? A mí. Ay, Olguita, qué bombas tan feas, mijita, qué cintas tan horribles. Mire a ver si puede cambiar eso. Entonces yo me voy a la que le delegué y le dije, ve cómo te parece que al pastor no le gustó, hagamos mejor otra cosa, pongamos flores. ¿Me hago entender? Eso se llama respeto a la autoridad delegada. El problema es, y por eso hay tantos heridos en este tiempo, porque usted se ha sentido de pronto atropellado, y a veces los pastores nos pasa eso. Delegamos una función y luego vamos y movemos todo y no fuimos realmente al que le delegamos. Entonces la persona a la cual se le delegó se siente ofendida, atropellada. Pero esta es una noche para perdonar. Esta es una noche de nuevos comienzos. Amén, mis amados. Porque todos, así como hemos sido rebeldes, también todos nos equivocamos. Y los pastores somos seres humanos que cometemos errores y nos equivocamos. Los pastores también nos herimos. Los pastores sufrimos. Y tristemente a veces venimos hasta con mal genio y paga el primero que se nos acerca. ¿Aló? Amén, mis amores. Pero esta es una noche de sanidad, porque Dios va a hacer algo grande con esta iglesia. Miren, amados, cuando yo entré aquí, a mí me saltó el corazón. Cualquiera puede venir y ver a este local y dice, ay, sí, ve, está como construcción. Pero cuando yo entré a este lugar, yo vi algo tan grande en este lugar que no se lo había dicho al pastor Abacú, pero ahora se lo digo. Es una obra tan grande, pastor, que yo vi hasta un comedor aquí. Aquí va a funcionar un comedor, pastor. Esto se va a ensanchar. Va a ser algo grande, el Señor. Entonces, mis amados, por eso Dios tiene que empezar a trabajar en nosotros. Y hay una cosa que afecta mucho, que se llama susceptibilidad. La susceptibilidad es que usted no lo puede medio tocar porque usted ya se sintió ofendido. Si no lo miran, se siente mal. Si lo miran, se siente mal. Si le hablan duro, porque me hablaron duro. Si le hablan pasito, es que no me tienen en cuenta. La susceptibilidad tiene que ser erradicada de la iglesia. Amén. Porque cuando se está bajo cobertura, eso es como estar en el ejército. Pero este es el ejército de Cristo. Amén, mis amados. Vamos con la otra, amorcito. Esta sí es muy buena, este tema. Dice, formas en que se rechaza la autoridad. La autoridad se puede rechazar en tres formas. Una a través de palabras, la otra a través de razonamientos y la otra a través de pensamientos. A través de palabras expresa rebeldía, murmuración, crítica,
juicio, hallar faltas. A través de razonamientos, cuestiona fuertemente los puntos de vista de la autoridad, ¿sí? Hay perjuicio con lo que las autoridades hacen y a sus órdenes. Entonces muchas veces usted encuentra gente que constantemente está diciendo, eso no debería de ser así, eso deberíamos de hacerlo de tal manera. A toda hora nunca pueden alinearse a las órdenes que dan las autoridades. Y esto yo no lo hablo solo a nivel de iglesia, esto también opera en lo secular, en el trabajo. Cuando el jefe te da para hacer un trabajo y tú siempre argumentas lo que el jefe te entrega, eso se llama rebeldía. Amén. Dice, a través de pensamientos provienen de un razonamiento y corazón rebelde. Entonces miren, mis amados, esto fue lo que le pasó precisamente a María y a Aarón, ¿recuerdan? Cuando Moisés, lo que ellos razonaron y hablaron fue, ¿y es que acaso Dios también no nos habla a nosotros? ¿Y es que acaso Dios no nos podrá usar también a nosotros? Porque todo tienen que ser ellos, porque todo tiene que ser Moisés, porque todo tiene que ser los pastores. A mí también Dios me habla. Y ese es un argumento que es muy cotidiano dentro de la iglesia. Pero Dios quiere que pongamos hoy a la luz toda cosa que el enemigo pueda utilizar para dividir o destruir la iglesia, mis amados. Dios anhela corazones sanos que caminen conforme a su corazón. Vamos a la otra, amor. El espíritu de Absalón. ¿Recuerdan quién era Absalón? Absalón, hijo del rey David. Resulta que hubo un problema grande. David tuvo muchas mujeres y tuvo un hijo llamado Amnón, y este hijo se enamoró de la hermana de Absalón. Entre hermanos se enamoraron. Y este hombre, enamoradísimo, violó a la hermana. Y una vez la violó, la deshonró y la echó y la tiró fuera. Entonces esta mujer, que era virgen, guardada, hija del rey, fue donde su hermano Absalón y le contó lo que éste le había hecho. Entonces, mis amados, viene un odio en Absalón, mata a su hermano, se va de destierro porque David estaba entristecido por el hermano, por el hijo muerto, y empieza una pugna por una herida con el papá. Y aquí quiero hablarles en los hogares, cuando usted tiene una herida con su padre o con su madre por algo, una desilusión, esto crea una grieta, y esa grieta no se queda en la casa, esa grieta se va para el trabajo, esa grieta se va para la iglesia, y esa grieta siempre se opondrá a todo lo que se llame autoridad. Por eso es necesario perdonar. Amén. Perdonar. En el mundo, cuando existen esas grietas, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque en el mundo la autoridad es competitiva, la autoridad es injusta, la autoridad se impone, la autoridad, ¿qué hace? Le hace el cajón al otro para quitarle el puesto al otro. La autoridad hace y deshace, pero en el Señor no opera así. En el Señor tú tienes que tener el corazón sano para ser una autoridad justa. Tienes que tener un corazón sano para poder delegar a otros, para poder levantar a otros. Dice aquí entonces, espíritu de Absalón tiene estas características: desconfianza y resentimiento hacia las autoridades. Y uno ve mucho lo de la desconfianza, amados, porque la gente dice, no, yo no le cuento mi problema a los pastores. ¿Aló? No, yo mi corazón no se lo abro a cualquiera. ¿Qué tal que cuenten? Eso se llama desconfianza. Dice, y resentimiento, independencia y autodependencia. Hay gente que va a la iglesia, pero no está bajo cobertura. ¿Por qué?
porque no reconoce las autoridades de la iglesia. Cuando yo digo que reconozco una autoridad, estoy diciendo que, venga pastor, yo tengo que contarle lo que no, quédate ahí, es un ejemplo. Ya que el pastor es obediente. Entonces yo le digo, pastor, venga que yo le quiero contar mi problema. Cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy diciendo es que yo me pongo así para que Él extienda su manto sobre mi vida y el consejo de Él traiga un cambio oportuno a mi corazón. Pero hay mucha gente que va y oye prédica y sale y se va, pero nunca los pastores saben qué está pasando con esa persona. Nunca quieren rendir su vida a nadie. Y así comienza el espíritu de Absalón. Usted no necesita a nadie. Dígale al que está a su lado, usted sí necesita a alguien. Amén. Otro punto es amargura camuflada. ¿Cómo es una amargura camuflada? Eso, en otras palabras es hipocresía. Ay, pastora, ¡mua! Y por detrás. Amargura camuflada. Amargura camuflada entre los hermanos de la iglesia. Uy, ya va a cantar esa tonta que cree que canta bonito y mentira, y usted está muriéndose de la envidia porque no tiene la misma voz. Ah, terrible. Dice aquí también desilusiones sin resolver, secretos irracionales, prioridades y planes secretos, estrategias secretas, alianzas secretas. Todo lo que es secreto y que no se pueden dar cuenta las autoridades es demoníaco. Así de sencillo, es demoníaco. A no ser que usted vayan a dar una sorpresa de cumpleaños, eso es diferente. O que vayan a traer 100 bultos de cemento, eso es diferente. Pero todo lo que se haga para socavar la iglesia, para socavar las autoridades, es demoníaco. Es la forma en que Satanás trabaja para destruir una congregación. Y aquí les voy a contar algo, porque nuestro corazón debe ser puesto a prueba. Y la fidelidad es una cosa que tiene que ser probada. Cuando nosotros podemos decir que éramos los copastores en ese tiempo, nuestro pastor es Roosevelt Muriel, y resulta que él tenía un ministerio y tiene aún, que él es muy profético, pero él es como un bisturí. Entonces la persona viene llorando, que no sé qué, que mi esposo, que los hijos, y él le dice a mi China, su problema es que usted es una adúltera. Y ¡fua! Metió pues el zarpazo. Y le dice, busque ayuda. Y la persona sale más herida de lo que entró. Pero lo que le dijo es verdad. Entonces estaban Otto y Olga, mi esposo y yo, que éramos los que decíamos, venga acá, siéntese, a ver, la oímos, sí, usted tiene un problema de adulterio, porque las cosas son así, venga a ver, la sanamos, Pero ¿qué pasó? Eso empezó en la iglesia y mucha gente empezó a decirnos, a mi esposo y a mí, ustedes deberían de ser los pastores de la iglesia. Ay, ese amor que Dios les ha entregado, ay, esas palabras tan sabias, ay, ese consejo. Y de pronto empezó a levantarse algo acá adentro que se llama ego, y a mirar al pastor un poco más bajito, como de este alto más o menos, y decíamos, ¿será? Hola, ¿será? Y de pronto el Espíritu Santo nos reprendió fuertemente y nos dijo, todo hijo, escúchenme bien esto, los hijos tienen un tiempo para ser niños y son pequeños y se dejan llevar y se dejan traer. Cuando los hijos son adolescentes, quedan del mismo alto de uno. Y hay otros que hasta se lo pasan a uno. Y son adolescentes. Y ya lo miran a uno así. ¿Qué crees? El hecho de que usted haya conseguido cierta estatura no quiere decir que usted tenga la madurez. Y esto es clave. El pastor tiene una madurez que usted todavía no tiene, aunque usted tenga la misma estatura.
Aunque los demás digan, usted va a ser más alto, no importa, usted todavía no tiene la misma madurez. Entonces entendimos que era de parte de Satanás que venían los comentarios de la iglesia para mover nuestro corazón y ser desleales a nuestra autoridad. Amén. Entonces, mis amados, no se me distraigan. Hay una cosa clave en esto. Pasó algo más. Resulta que fuimos los pastores, con un grupo más de pastores en la iglesia, abrimos obra en varios lugares con mi esposo, pero de pronto el pastor dijo, quiero que vuelvan nuevamente a la iglesia principal porque yo me voy del todo para Bogotá y quiero que ustedes queden aquí. Pero un día cualquiera Dios empezó a hablarnos Medellín, Medellín, Medellín. Y le dije a mi esposo, amor, Dios me dice Medellín, y salir hacia Medellín era imposible por todos los lados. Pero yo le dije, si esto es de Dios, vamos a Medellín. Al año exacto, mi esposo empezó a recibir Medellín, Medellín, mis hijos, vámonos para Medellín. Todos estuvimos de acuerdo en Medellín, pero faltaba lo principal, que nuestra cobertura dijera, pueden moverse. La cuestión fue que oramos y le dijimos, Señor, si esto es suyo, que el pastor esté de acuerdo. Y el pastor le dijo a mi esposo, usted está demorado, chino, váyase para Medellín. Oraron por nosotros en la iglesia, nos enviaron y nos dijo el pastor, ahora sí, personería jurídica, empiecen a hacer sus propias iglesias ya y yo seguiré siendo su cobertura. Pero resulta que la iglesia de Medellín llevaba 4 años y nunca había sido visitada por el pastor. El pastor nunca más nos volvió a llamar, ni para bien ni para mal. Entonces, dígale al que está a su lado, el silencio habla. Entonces, después de una paternidad donde usted está obedeciendo, está trabajando hombro a hombro y usted queda solo, usted no entiende qué está pasando. Entonces dijimos, ¿será que él ya no quiere ser nuestra cobertura? ¿Será que él ya no quiere más y por eso nos tiró por allá lejos a Medellín? Y saben una cosa, empezaron a llegar murmuraciones de Cali, de pastores, a decirnos, es que él a ustedes no los quiere. Él quería realmente deshacerse de ustedes y ustedes le dieron la papaya. Y empezamos a anidar amargura y dolor en el corazón. Yo les estoy contando esto porque a cualquiera le puede pasar. Por eso quiero que lo vean como algo real. Esto no es un tema escrito para que usted escriba, sino para que lo viva. Y saben, mis amados, empezamos a hablar con mi esposo y a decir, yo creo que nos vamos a retirar de la cobertura. Pero yo me iba al Señor y el Señor decía, no, esa es la cobertura que les he dado, siguen con la cobertura. Pero Señor, mira, esa es la cobertura. Cuando llegamos a Cali, no nos dieron ayuda de ninguna clase cuando volvimos a abrir obra. Al contrario, la pregunta fue, ¿y ustedes a qué vienen a Cali? ¿Y están seguros que Dios los mandó a Cali? Y empezaron a cuestionar las cosas que Dios nos había entregado. Y empezaron a murmurar, empezaron a criticar los pastores de toda la red. Y nosotros, Dios lo que nos habló fue, les estoy pasando por un fuego sobre la autoridad para que amen, porque es que las autoridades se aman cuando son buenas, cuando te hablan lo que tú quieres, cuando las autoridades hasta te dan platica cuando necesitas, cuando están pendientes de ti, pero cuando la cobertura no funciona, usted le quiere dar una patada y la quiere mandar a la porra. Y yo quiero decirle, no es así. Porque si así fuera, hacía rato Jesucristo nos hubiera desechado a todos. Porque no hay bueno ni uno. Entonces el Señor lo que me habló en mi vida personal fue, ustedes tienen que aprender a amar su cobertura en todo tiempo. En todo tiempo. En tiempo de sol, yo amo mi cobertura. En tiempo de ventarrón, yo amo mi cobertura. En tiempo de lluvia, amo mi cobertura.
Amén, mis amados. Entonces, nos citamos con el pastor a abrir nuestro corazón delante de él. Y él nos dijo, ¿cómo así? Yo pensé que ustedes se habían ido en rebeldía de la iglesia. Y nosotros le dijimos, pastor, tú nos sacaste adelante, nos bendijiste, nos dieron hasta plata los hermanos de la iglesia. ¿Y saben qué le había pasado al pastor? El pastor le dio una enfermedad que se llama isquemia cerebral. Y olvidó todo lo que había pasado en un año completo. Y dentro de ese año quedó incluido la despedida de nosotros. Y él siempre creyó que nosotros éramos unos rebeldes que nos habíamos ido. Y tuvo pastores, los mismos que nos llamaban a dañarnos el corazón con él, ellos mismos iban donde él a dañarle el corazón a él con respecto de nosotros. Y ese día nos dimos cuenta que no era que no nos amara, que no era que nos rechazara, era que se le había olvidado todo lo de ese año. Y nosotros no sabíamos que a él le había dado esa isquemia porque eso lo habían guardado muy secreto con su familia. Entonces, mi iglesia, ¿por qué les estoy contando esto? Porque la rebeldía es comida para que hayan divisiones, para que hayan separaciones. La murmuración, el juicio falso, el escarnio, los engaños son comida para que Satanás arranque coberturas y la gente ande como en Judas, árboles otoñales desarraigados y sin fruto. Y en este tiempo a mí me aterra porque miren, yo me encuentro cantidad de gente que dice, yo no creo en los pastores, yo no me quiero volver a congregar nunca más. Hay gente que dice, yo en la casa leo la Biblia y yo con Dios solamente y no más. Pero son personas que tienen que volver nuevamente. Pero la palabra de Dios dice, daré pastores conforme a su corazón. Amén. Y Dios está levantando en este tiempo una generación del Espíritu Santo. Una generación que conoce el corazón del Padre y conoce al pastor de pastores para infundir vara y callado a la iglesia en el momento oportuno, mis amados. Entonces, vamos a seguir con la otra, amorcito. Dice aquí, creencias del espíritu de Absalón. Lo que el espíritu de Absalón hace creer a la gente es, no se puede confiar en la mayoría de las autoridades. La mayoría de las autoridades son incompetentes. Yo sé la manera correcta de resolver esto. Es mejor estar solo, yo no estoy equivocado, yo tomo mis propias decisiones. Y esta noche vamos a echar fuera espíritus de Absalón que se hayan podido entrar a nuestra vida. Amén. Sigamos, amor. ¿Ya acabamos ahí? Ok. Entonces miren, mis amados, vamos a mirar aquí rápidamente, a ver si lo encuentro. El Salmo 2. Versículos 7 al 9. Hay algo que el enemigo ha querido dañar, y es nuestra identidad de hijos, precisamente. Y todo aquel que es hijo tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Amén. Dice aquí, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, todos están sujetos unos a otros para el servicio de la iglesia de Cristo. Hoy se está enseñando que los apóstoles y los profetas son mayores que todos los demás ministros de Dios.
Salud. Y yo quiero decirles que es mentira. Es una mentira que el diablo está trayendo dentro de la iglesia. Por eso usted encuentra un espíritu de apostolitis y de profetitis. Todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas. Y ya van a quedar muy poquitos pastores, si es que quedan. Porque no ser apóstol o profeta es no estar en la moda del cristianismo. Y yo quiero decirte, cuando Dios creó cada ministerio y lo entregó para beneficio del crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, todos tienen el mismo nivel. Y la palabra es clara cuando dice: el que quiera ser mayor, que sirva. Si usted se cree ser mayor, sirva. Porque Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir, mi amada iglesia. Entonces, mis amados, Dios quiere hacer algo especial esta noche con la iglesia. Y vamos a tener una administración en esta noche. Aquí hay personas que han estado heridas. Con cualquiera que sea su autoridad, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea aquí mismo en la iglesia o las iglesias que usted haya estado, Dios quiere sanar esta noche su corazón. Amén. Y nosotros como cobertura, pastores, también hemos recibido muchas heridas. Y yo he visto paraguas que están rotos, por ejemplo. Y un paraguas roto, cuando se rompe, por ahí se mete el agua, por ahí se entra el sol y nos afecta y afecta a los demás. Esta es una noche de sanidad para toda la iglesia. Amén. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está.